Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros. Hoy toca la lección 153 que sigue en la línea de la lección anterior que decía, tengo el poder de decidir. Y acá dice, en mi indefensión radica mi seguridad. Antes hablábamos del poder de decidir y ahora estamos hablando de la seguridad. Y dice, en mi indefensión radica mi seguridad. 1. Tú que te sientes amenazado por este mundo cambiante, por sus cambios de fortuna y amargas ironías, por sus fugaces relaciones y por todos los regalos, entre comillas, que únicamente te presta para más tarde arrebatártelos, presta mucha atención a lo que aquí decimos. El mundo no ofrece ninguna seguridad. Está arraigado en el ataque. Y todos los regalos, entre comillas, que aparentemente ofrecen seguridad, no son más que engaños. El mundo no hace sino atacar una y otra vez. Es imposible gozar de paz mental allí donde el peligro acecha de ese modo. El mundo no puede sino ponerte a la defensiva, pues la amenaza produce ira y la ira hace que el ataque parezca razonable, que ha sido honestamente provocado y que está justificado por haber sido en defensa propia. Una actitud defensiva, no obstante, supone una doble amenaza, pues da testimonio de la debilidad y establece un sistema de defensas que simplemente no es viable. Ahora los débiles se debilitan aún más, pues hay traición afuera y una traición todavía mayor adentro. La mente se halla ahora confusa y no sabe a dónde dirigirse para poder escapar de sus propias imaginaciones. Bueno, este párrafo 1 y 2 lo que ha hablado es que el mundo que vemos, que ha sido creado por nuestra mente errada, no nos ofrece ninguna seguridad y supuestamente está arraigado en el ataque. Todas las cosas que nos parece ofrecer no son más que engaños. Y no se puede tener paz mental guiándose por este mundo donde supuestamente se rige todo mediante el ataque. Entonces, acá lo que dice es que tener esta actitud defensiva y atacar nosotros cuando nos sentimos atacados, supuestamente de manera justificada porque alguien nos atacó antes, lo único que hace es ponernos más indefensos. Ya lo habíamos visto esto del ataque en lecciones anteriores, ¿cierto? Uno ataca porque en el fondo siente que no es el hijo de Dios. Uno ataca y se defiende porque se identifica con ese ego. Pero si uno sabe de que no es el ego, si uno sabe que no es el cuerpo, no necesita atacar. Claro que es difícil no, entre comillas, defenderte si alguien te quiere hacer daño. Es un juego psicológico. Supuestamente si uno atrae una persona o una situación que te hace daño, es porque ese daño te lo hiciste antes vos mismo, mentalmente, imaginándote cosas o de algún modo lo atrajiste. De ahí nace la responsabilidad. Es fuerte esto, pero fíjense, el otro día les voy a dar un ejemplo. Saben que soy directora de coros. Estoy dirigiendo en un colegio nuevo, un colegio de nivel secundario o nivel medio, adolescentes, y la población de este colegio en su mayoría es masculina.
Y estaba en el ensayo con el coro y en un momento dado me voy a concentrar en pasarle la nota a una de las cuerdas mientras dejo que otras 2 cuerdas descansen. Y un par de alumnos se ponen a pelear y presencio una situación de violencia de manera directa, donde tengo que poner de algún modo disciplina. Y me puse tan nerviosa, me empezó a temblar tanto el cuerpo. Y en el fondo me vi en esa situación y dije, ¿por qué atraigo esto? Y llegué acá y se lo comenté a mi hermana, por ejemplo, en mi casa. Y me dice ella, esas situaciones te las creaste vos. Y justamente días anteriores había estado recordando situaciones de violencia que había vivido cuando yo era chica y o adolescente. Y volví a sentir en esa situación que presencié entre esos 2 alumnos la misma sensación que tenía yo en el cuerpo cada vez que vivenciaba esos actos de violencia, de niña o de adolescente. Y fue horrible. Y fue simplemente porque yo me puse a recordar situaciones pasadas. Y el tema es que cuando uno recuerda y cuando todavía no ha sanado del todo, uno recuerda con la emocionalidad. Si ustedes tienen algún recuerdo así no grato, se van a dar cuenta que si lo traen de nuevo a su memoria es como que el cuerpo vuelve a sentir todas esas sensaciones que sintió en ese momento cuando sucedía eso. Y a mí me pasó eso. Yo presencié ese acto de violencia entre esos 2 chicos, que es común entre los varones y demás, pero como claro, dirijo coros de niños o de adultos donde no pasa esto, y el otro coro de adolescentes que dirijo es un coro de chicas. Entonces me resultó muy chocante y me di cuenta de que yo no tenía sanada esa parte de mí, esa niña herida, esa adolescente herida, con esos actos de violencia, de haber presenciado eso, porque cuando estuve días anteriores recordando eso, es como que traje a mi energía, a mi campo áurico, esa sensación y la volví a vivenciar en vivo y en directo. Fue impresionante el hacerme consciente de eso. Que no me lo hice consciente yo, me lo dijo mi hermana. Mi hermana, para los que no sepan, es psicóloga. Y también está en todo este camino espiritual, así que hablando con ella, yo es como que vine muy espantada, me temblaba el cuerpo todo porque es como que volví a revivir esas cosas de violencia de muy niña. Entonces, por eso les digo que cuando uno vive actos de violencia y supuestamente piensa que está en defensa propia, valga la redundancia, defenderse, no es tal cual eso lo que tienes que hacer. Estás viviendo un acto de violencia porque en algún momento fuiste violento con otra persona, con vos mismo. Lo atraes a vos, a tu campo áurico, porque solamente se pueden atraer frecuencias similares. Uno vibra en sintonía de frecuencias y vos atraes frecuencias similares. Entonces atraes eso porque estás vibrando en eso. Por eso cuando ustedes recuerden, si recuerdan algo doloroso, asegúrense de haberlo sanado. Porque si no está sanado, se van a volver a conectar con la frecuencia de vibración que tenían en ese momento y no les va a hacer bien. Les puede ocasionar volver a recordar personas, situaciones que no les hace bien y empezar a vivir lo mismo de nuevo físicamente, o ver una escena en una novela, en una película que les recuerda de nuevo eso, o tener una situación similar con otra persona del trabajo, de la vida diaria, que les va a retrotraer a todo eso. ¿Por qué? Porque se vuelven a conectar con la misma frecuencia de vibración. ¿Todo esto para qué? Para decir que esto que dice el curso de milagros en 2.5, ahora los débiles se debilitan aún más,
pues hay traición afuera y una traición todavía mayor adentro. Cuando vos te defendes, hay traición afuera, pero también adentro. Es como que te defendes de algo que primero te lo has provocado vos. Por eso directamente, para que no se den estas situaciones, hay que vibrar en otra sintonía. No ver nada violento en la televisión, no escucharlo en la radio, aislarse completamente de todo lo malo. Acuérdense de este dicho que decía Jesús, que la Biblia que la religión católica lo interpreta en otro sentido, pero se aplica esto: sean del mundo, pero no le pertenezcan. Por ejemplo, el domingo pasado en Argentina fueron las elecciones PASO, en donde ganó un político que desde el mismo momento en que se mete en la política es contradictorio todo lo que él plantea, porque al ser supuestamente liberal, que no es del todo liberal, no es la ideología liberal tal cual como es el liberalismo auténtico, dice y critica a la política y al sistema político democrático, y él mismo ahora se mete a eso. El tema es que uno empieza a conectarse con esa vibra, estás pendiente de cómo salen los resultados. Yo, por ejemplo, el domingo me quedé hasta tarde viendo qué resultado había de esas elecciones. Me puse a analizar todo y me puse a ver otros videos acerca de este nuevo personaje, que vamos, que estoy diciendo, no estoy diciendo de que las otras fuerzas políticas sirvan. Pero me estoy haciendo referencia a que me conecté con ese tipo de noticias y estuve toda la semana con la vibración baja, porque no puede salir nada bueno de ese tipo de corrientes o cosas del mundo dual, ¿cierto? Los buenos, los malos, los ricos, los pobres, los progres, los radicales, los liberales, los comunistas. No puede salir nada bueno de lo que es la dualidad. Y estuve toda la semana, pero agotada psicológicamente, aparte de que los ánimos acá en Argentina se fueron al carajo, directamente proporcional a lo que se fue el dólar. Entonces, eso te lo autoprovocas vos y te volvés a conectar con energía baja, con la energía de las personas que están todo el día pendientes de las noticias, y que si te salen en las noticias de que el dólar se fue al carajo, empezás a sentir y a pensar de que tu vida se va a ir al carajo, y no es así. Por eso Jesús, mejor dicho, decía en el Nuevo Testamento: sean del mundo, pero no le pertenezcan. No llevarle el apunte a lo que pasa alrededor, porque no es verdad. Toda esa realidad ha sido creada por la mente errada, de la gente que está en política, en economía, etc. Pero ha sido creada por una mente errada. Bien, sigo. 3. Es como si estuviera encerrada dentro de un círculo, dentro del cual otro círculo la atenaza, y dentro de ese otro más, hasta que finalmente pierde toda esperanza de poder escapar. Los ciclos de ataque y defensa, y de defensa y ataque, convierten las horas y los días en los círculos que atenazan a la mente como gruesos anillos de acero reforzado, los cuales retornan, mas solo para iniciar todo el proceso de nuevo. No parece haber respiro ni final para este aprisionamiento que atenaza cada vez más a la mente. 4. El precio de las defensas es el más alto de los que exige el ego. La locura que reina en ellas es tan aguda que la esperanza de recobrar la cordura parece solo un sueño fútil y encontrarse más allá de lo que es posible. La sensación de amenaza que el mundo fomenta es mucho más profunda y sobrepasa en tal manera cualquier intensidad o frenesí que jamás te hayas podido imaginar, que no tienes ideas de toda la devastación que ello ha ocasionado.
Bueno, acá justamente habla de el ciclo en el que se entra cuando uno empieza a vibrar en esta cosa de la búsqueda de la seguridad total y de las defensas, que pueden ser, recuerden que las enfermedades son defensas, recuerden que la violencia o el reaccionar frente a un agravio recibido es una defensa. Hay muchas defensas y son una locura las defensas, porque las defensas son los medios que usa el ego para que vos no te des cuenta de que sos más que el ego y que la personalidad. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, las defensas de la enfermedad es el recurso que usa el ego para que vos penses que sos un cuerpo y que no te des cuenta de que sos algo más que un simple pedazo de carne. Entonces vos te identificás con el cuerpo y vas a vibrar en eso. ¿Sí? 5. Tú eres su esclavo. No sabes lo que haces del miedo que le tienes. Tú te sientes su mano de hierro atenazándote el corazón. No entiendes lo mucho que has tenido que sacrificar. No te das cuenta de cómo has saboteado la santa paz de Dios con tu actitud defensiva. Pues ves al Hijo de Dios como víctima del ataque de las fantasías y de los sueños e ilusiones que Él mismo forjó. Indefenso ante su presencia y necesitado de defensas en forma de más fantasías y más sueños en los que las ilusiones de que está a salvo lo consuelen. 6. La indefensión es fortaleza. Da testimonio de que has reconocido el Cristo en ti. Tal vez recuerdes que el texto afirma que siempre eliges entre la fortaleza de Cristo y tu propia debilidad, la cual se ve como algo aparte de Él. La indefensión jamás puede ser atacada porque reconoce una fuerza tan inmensa que ante ella el ataque es absurdo o un juego tonto que un niño cansado jugaría cuando tiene tanto sueño que ya ni se acuerda de lo que quiere. Cualquier actitud defensiva implica debilidad. Cualquier actitud defensiva implica debilidad. Guarden esto, que es la oración del párrafo 7.1. Cualquier actitud defensiva implica debilidad. Proclama que has negado al Cristo y que ahora temes la ira de su Padre. ¿Qué puede salvarte ahora del delirio de un Dios iracundo cuya aterrante imagen crees ver tras todos los males del mundo? ¿Qué otra cosa sino las ilusiones podrían defenderte ahora cuando son las ilusiones contra lo que estás luchando? Fíjense que era justamente en base al ejemplo que le estabas poniendo de la política. Cuando pasó todo el año 2020 y 2021, que me hice consciente de un montón de cosas y me di cuenta de toda la mentira en la que estábamos viviendo ese año y el año siguiente, yo publicaba en las redes sociales todo lo que estaba dándome cuenta de todo mi despertar, como tratando de convencer a la gente que me veía, las historias en Facebook, en Instagram, de que todo lo que estábamos viviendo era una mentira. Y quería convencer a la gente. Eso también de querer convencer a la gente de tu ideología es una forma también de defenderte. E implica debilidad. Porque si vos te consideras hijo de Dios, te reconoces que sos luz, que sos un ser poderoso, por más que te hagas consciente de cómo funciona el mundo, que te enteres de cuáles son las megas familias y corporaciones que hay detrás de la industria farmacéutica, la industria de la alimentación, la industria de transporte, la industria educativa, etcétera, etcétera. Por más que te hagas consciente de un montón de cosas, no le vas a tener miedo, ni tampoco vas a andar queriendo convencer a la gente de tu verdad o de lo que acabas de descubrir. Porque en el fondo, si te sabes hijo de Dios y te reconoces como ese ser de luz que sos, todopoderoso,
Primero que no te va a importar decir, bueno, es obvio que las multinacionales están todas manejadas por los mismos poderes económicos y no quieren nada bueno para nosotros porque lo que buscan es poder, ya no es el dinero, sino tener poder, decidir sobre las vidas de las personas, bla, bla. Pero vos simultáneamente decís, bueno, pero eso ha sido creado por una mente errada, por gente que está completamente desconectada de su ser interior, pero a su vez son parte de mí porque todos somos uno y esa gente que piensa así también es parte mía. Entonces vos pensás así, vos decís, no me importa convencer al resto de la humanidad de lo que acabo de ver porque en algún momento se van a dar cuenta, porque cada uno tiene su proceso, porque respetas las individualidades y porque confías en que todos esos seres que están dormidos y siguen pensando en que existen los radicales y los peronistas, los liberales y los comunistas y siguen en la dualidad. En algún momento vos confías de que son seres que se van a despertar, que se van a hacer conscientes de que son seres de luz y que somos todos uno, somos la misma energía, somos hijos del mismo Padre, energía creadora, Dios. Entonces no vas a necesitar ni defenderte, ni convencer a nadie, ni nada por el estilo. Si no caes en una locura, es esa frase que dice, prefiero tener paz antes de tener la razón. Bueno, estoy así. Últimamente dejo que pase de largo cualquier idiosincrasia, pañuelito de color, de un color, de otro color, todas estas nuevas minorías que el progresismo favorece y que te quieren poner esto, lo otro. Y también del otro lado, ¿cierto? Porque los radicales desde la derecha también se comen cada panqueque. Es como que hoy en día estoy en una etapa en donde digo, ay, pobres, ya que sigan luchando entre ellos, a mí qué me importa, yo me reconozco un ser de luz, eso es creación de la mente errada. Es difícil por ahí desapegarse, porque imagínense que cuando uno se engancha, están todo tan bien estudiado que yo, por ejemplo, el domingo pasado me enganché con eso de las elecciones y tuve toda la semana mal. Por eso directamente no hay que ver nada, no hay que escuchar nada, no hay que conectarse con nada de eso. Si no caes en identificarte con algún tipo de ideología, de pensamiento, caes en eso de que querés convencer, que también es una forma de defensa. Y nada, vos cuando te reconoces hijo de Dios, ya está, todo eso pasa a segundo plano, porque el ego no te convence de que sos la personalidad o el nombre que sale en tu DNI o el cuerpo que ves en el espejo. Sabes que no sos eso, sos más. 8. Hoy no vamos a jugar tales juegos infantiles, pues nuestro verdadero propósito es salvar al mundo y no estamos dispuestos a intercambiar el gozo infinito que nos brinda llevar a cabo nuestra función por insensateces. No vamos a dejar que la felicidad se nos escape debido a que un fragmento de un sueño absurdo haya cruzado nuestras mentes y hayamos confundido las figuras que en él aparecen con el Hijo de Dios y al fugaz instante que dicho sueño duró con la eternidad. 9. Hoy miraremos más allá de los sueños y reconoceremos que no necesitamos defensas, porque fuimos creados inexpugnables, sin ningún pensamiento, deseo, sueño en el que el ataque pudiera tener sentido alguno. Ahora nos es imposible temer, pues hemos dejado atrás todos los pensamientos temerosos. Y en la indefensión nos erguimos protegidos con la tranquila certeza de que ahora estamos a salvo, seguros de la salvación, seguros de que llevaremos a cabo el propósito que hemos elegido a medida que nuestro ministerio vaya impartiendo su santa bendición por todo el mundo. Esto es lo que les decía recién. No hay que entrar en los juegos infantiles. Estamos aquí para salvar al mundo. Y no vamos a dejar que la felicidad se nos escape debido a que nos identificamos con este sueño de locura de la mente errada, ¿sí? No necesitamos defensas porque fuimos creados inexpugnables. Inexpugnables.
sin ningún pensamiento, deseo o sueño en el que el ataque pudiera tener sentido alguno. Importantísimo. ¿Sí? No nos enganchemos más en todas esas cosas duales, porque no tiene sentido. 10. Permanece muy quedo por un instante y piensa en silencio cuán santo es tu propósito, cuán seguro descansas y cuán invulnerable eres en su luz. Los ministros de Dios han elegido dejar que la verdad more en ellos. ¿Quién es más santo que ellos? ¿Quién podría estar más seguro de que su felicidad está plenamente garantizada? ¿Y quién podría estar más fuertemente protegido? ¿Qué defensa podrían necesitar los que se cuentan entre los elegidos de Dios al haber sido esa su elección, así como la de ellos? 11. La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a elegir lo mismo que ellos eligieron. Dios los ha elegido a todos, pero muy pocos se han dado cuenta de que su voluntad es la de ellos. Y mientras no enseñes lo que has aprendido, la salvación seguirá esperando y las tinieblas mantendrán al mundo inexorablemente aprisionado. Y no reconocerás que la luz ha venido a ti y que ya te has escapado, pues no verás la luz hasta que se la ofrezcas a todos tus hermanos. Y a ellos tomarla de tus manos, reconocerás que es tu luz. Y al ellos tomarla de tus manos, reconocerás que es tu luz. Bien, acá lo que está diciendo en el párrafo 10, que hay que pensar en silencio cuán santo es el propósito que tenemos nosotros como ministros de Dios. ¿Sí? Los ministros de Dios es como que han elegido que la verdad habite en sí mismos y nosotros de algún modo al hacer este camino nos hemos convertido en ministros de Dios. Y nuestra función como ministros de Dios es ayudar a que todos los demás hermanos elijan lo mismo que nosotros elegimos. Esto es despertar de esta ilusión, de este sueño. Darnos cuenta de todo esto. Entonces, hay que enseñar esto que estamos aprendiendo. En el camino que cada uno elija, pero hay que enseñarlo. Acá lo dice. Mientras no enseñes lo que has aprendido, la salvación seguirá esperando y las tinieblas mantendrán al mundo inexorablemente aprisionado. Y no reconocerás que la luz ha venido a ti y que ya te has escapado. O sea que los que estamos ya en este camino de conciencia, de autoconciencia, de perdón, de algún modo ya hemos escapado del mundo ilusorio. ¿Sí? Y ya hemos reconocido nuestra luz. Ahora tenemos que ayudar a que el resto de la gente reconozca su luz y que no se enganche con esta cosa dual. 12. Podría decirse que la salvación es un juego que juegan niños felices. Fue diseñada por uno con mayúscula, que ama a sus hijos con mayúscula y que desea sustituir sus temibles juguetes por juegos felices que les enseñan que el juego del miedo ya se acabó. El juego que Dios les ofrece les enseña lo que es la felicidad, porque en él nadie pierde. Todo aquel que participa no puede sino ganar, y con su victoria queda asegurada la victoria de todos los demás. Los niños abandonan gustosamente el juego del miedo cuando reconocen los beneficios que brinda la salvación. Este párrafo es impresionante. Porque vieron, muchas veces se leen poesías que te dicen que la vida es un juego, la vida es un juego, la vida es un juego. Ya que te dice, podría decirse que la salvación es un juego que juegan niños felices. O sea, si nosotros estamos en este camino, de algún modo seríamos niños felices que estamos jugando a la salvación. Y fue diseñada por Dios porque ama a sus hijos
y desea sustituir los juguetes peligrosos que tienen los hijos por el juguete de la salvación. Por juegos felices que le enseñen que el miedo se acabó, porque recuerden que lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una defensa. La persona que odia, en realidad en el fondo tiene miedo, miedo de ser atacada, miedo de que le engañen, miedo que le hagan daño. Entonces, como tiene miedo, antes de que le hagan algo a ella, ataca a ella. ¿Me entienden? Antes de que le hagan algo a sí mismo, prefiere atacar. Entonces las personas esas que tienen odio y que hacen la guerra y están todo el día emanando mala onda, tienen miedo en el fondo. Entonces, recuerden esto, estamos en un juego y nos salvamos en la medida en que amamos y nos reconocemos uno con el resto. 13. Tú que has jugado a haber perdido toda esperanza, a haber sido abandonado por tu padre y a haberte quedado solo y aterrorizado en un mundo temible, enloquecido por el pecado y la culpabilidad, sé feliz ahora. Ese juego ha acabado. Ahora ha llegado un tiempo sereno en el que guardamos los juegos de la culpabilidad y ponemos bajo llave para siempre nuestros extraños e infantiles pensamientos de pecado, apartándolos de las puras y santas mentes de las criaturas del cielo y del Hijo de Dios. Entonces acá lo que dice es que tú que has jugado a haber perdido la esperanza porque te has identificado con el ego y te abandonaste al Padre, ahora sé feliz porque el juego ha acabado. Miren lo que nos está diciendo en esta lección, es como que ya está. O sea, si te habían dicho que la vida es un juego, es como que acabaste con el juego, te acabas de hacer consciente, sabes lo de las defensas, sabes lo que es la salvación, te identificas como el Hijo de Dios, sabes que sos energía, ya está, vos despertaste. Ahora tenés que ayudar como ministro de Dios, tenés que ayudar a que el resto de la gente le pase lo mismo que a vos. Ya reconociste que no sos culpable, que sos responsable, de que somos inexpugnables, de que somos impecables. 14. Nos detenemos solo por un instante más para jugar nuestro último juego feliz en esta tierra. Y luego pasamos a ocupar el lugar que nos corresponde allí donde mora la verdad y donde los juegos no tienen sentido. Y así acaba la historia. Permite que este día haga que su último capítulo se acerque más al mundo, para que cada cual comprenda que el cuento que